Pero un poco retomando lo que habían empezado con el trabajo, o sea, cómo se inició el trabajo práctico, en ese proceso de, digamos, de incorporación de nuevos conocimientos, van a ver que de a poco esos conceptos que se van introduciendo van a ir utilizándose para que la forma se vaya modificando, vaya avanzando. Entonces, estructura es uno de los conceptos que van a poder comprender como para avanzar en esa manipulación intencionada de la forma. Algo de estructura seguramente han escuchado, han visto no solamente en taller de comunicación gráfica, sino también en otras de las asignaturas, donde a lo mejor están hablando, pensando en algo que refiere a un orden. En taller de comunicación gráfica hablamos de estructuras en la bidimensión. Cuando vimos Wizard-Wom, en el armado de las teselas, o en las estructuras, de las posibles estructuras de las teselas, se hablaba de estructuras, de tipos de estructuras. Pero ahora, ¿cómo vamos a ver la estructura? ¿Qué es una estructura? Podemos decir que es una disposición y orden que tienen las partes dentro de un todo, o que esos elementos de la estructura son considerados miembros y no partes del conjunto. Por eso, esto, al llamarlo miembros, podemos hablar que hay una noción de totalidad. En las imágenes que vemos, una es la casa Casadi, que se dice casa H, por la disposición de los elementos, y también un poco dice cómo se vive la estructura. Es una estructura que a simple vista pueden considerarla como algo más rígido, más geométrico, y en la imagen inferior, con esas líneas curvas, más permeables, no tan sólidas, pueden dar una idea de más flexibilidad, algo más orgánico. Y la estructura, como decíamos, es ese modo de ser de los sistemas, porque la estructura se considera un sistema. Y es el elemento vinculante que organiza y de qué manera se van articulando los elementos. Como decíamos antes, se crea una totalidad. En la bidimensión, como hablábamos también, en el plano, como se ven las imágenes de la derecha, en el plano de una traza urbana de Nueva Delhi, se ven cómo se van relacionando y articulando distintos espacios. Hay ejes conectores, hay áreas, se reconocen áreas. Entonces, lo vemos en el plano como un tipo de organización de los elementos, y es una estructura a nivel urbano. Y en el Centro Pompidou, por ejemplo, de Renzo Piano, se ve otro tipo de estructura, y en la volumetría se ve cómo se van organizando de esta manera, organizaciones de estructuras tubulares, y dan otro tipo de organización a los elementos. Ahora, esas estructuras también se relacionan con los tipos de espacio, o con el espacio en sí. O sea, el espacio y la estructura se relacionan por componentes conceptuales por un lado, y físicos, que se hacen inseparables entre sí. Es como que se define uno al otro. Es el continente, lo visible, lo material, que va definiendo y a la vez define lo que contiene, lo invisible, que es lo inmaterial. Que sería la estructura, por un lado, lo material, y el espacio, lo inmaterial. Bueno, las imágenes que vemos acá es Heydar Aliyev Center, de Zaha Hadid, de 2014. Vemos, por un lado, lo que es la estructura, exteriormente, cómo se maneja la estructura, cómo se dispuso la estructura, y en la imagen del interior, cómo se fue definiendo ese espacio, a través de esa aparente estructura que vemos exteriormente. Y la estructura tiene tres componentes básicos, o tres características para considerarse estructura. Una sería la totalidad, se considera
como una totalidad, con un principio gestáltico que, no es, que apunta a la no composición aditiva de las partes, a eso que decíamos antes de que son miembros. Pero a la vez hay una jerarquía, que no es estática. Y en eso de que no es estática van los otros componentes, que sería la transformación, que alude al estado de equilibrio dinámico que tienen los elementos de la estructura, donde también se pueden hacer ajustes, se pueden hacer cambios, mutaciones, pero sin alterar el sistema. En la estructura puede haber transformación, y sigue siendo una estructura. Y otro de los componentes es la autorregulación, que permite que los componentes del sistema se vayan acomodando, pero en relación a límites que son fijados por la estructura. Esos límites también tienen que ver con lo conceptual de la idea, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos a qué apuntamos cuando hablamos de estructura. Y esa relación de las partes no siempre están explícitas. Entonces podemos hablar de que hay estructuras formales y estructuras informales. Después vamos a ver que esas estructuras pueden ser visibles o que no se ven, por eso están encubiertas o disimuladas. Decimos que lo visual o lo aparente convive con el concepto del diseño, con lo conceptual del diseño. Acá en la Casa del Puente de Amancio Williams, construida en Mar del Plata en 1943, es evidente, se hace evidente esta estructura formal. ¿Por qué decimos acá que es formal? Porque hay rigidez en lo que es en la concepción de la estructura, hay geometría evidente, hay líneas que van componiendo de manera conceptual y a la vez rígida, con cierto ordenamiento geométrico que se visualiza. Esta es una estructura formal también en la unidad de habitación de Marsella, construido por Le Corbusier en 1951. Las líneas estructurales están construidas de manera rígida también y guían la formación del diseño. En cambio, la estructura informal es esa que no posee líneas estructurales definidas. Es una organización más libre, tomando como referencia líneas de la naturaleza o no geométricas euclidianas, como podríamos considerarlas, pero sin dejar de ser una estructura organizativa, que tiene una organización. Acá yo les muestro algunas imágenes de lo que son las construcciones en la naturaleza, pero no estructuras de la naturaleza, como puede ser, no sé, el copo de nieve, un copo de nieve, la estructura de un copo de nieve, o de una flor, sino que son construcciones realizadas por ejemplo, con el nido del pirincho, que es una estructura que van haciendo con palitos, y van trenzando, entonces el modo que va conformando su hábitat de manera informal. Lo mismo que la casa del castor. Ahora, eso es una construcción informal. Las construcciones que están, por ejemplo, que se apunta a una arquitectura vernácula, son construcciones informales de otro tipo de informalidad. O sea, es algo espontáneo, algo que surge del lugar por necesidad del habitar, siguiendo sus condiciones climáticas, por eso a lo mejor son las diferencias de materiales utilizados para la construcción de esos espacios que tienen que habitar en distintos lugares del planeta, habitantes que necesitan de esos lugares para habitar. Pero esos no son, hablando de estructura informal. Una estructura informal pensada tiene más que ver con eso, con pensar el concepto, y que el concepto rija ese esquema de estructura. Entonces, lo que decimos es que pensamos en la estructura como que es el esquema básico, que está implícito en la forma y rige las relaciones de las partes. Por eso, por un lado, decimos estructura formal,
más organizada, con líneas estructurales que aparecen más rígidas, más geometría, modulación, proporciones explícitas, y una estructura informal que es más libre, más suelta, más como que el concepto guía a la idea, y más relacionada con esas líneas naturales. Esto es un ejemplo muy lindo, muy abierto, muy orgánico, en el pabellón de España, en la exposición de Shanghái, de Miralles y Tagliabue. Tiene una organización informal. Después vamos a ver que también es invisible porque no se ve en la apariencia cuál es esa estructura que ordena el diseño. Y además de ser con estas líneas muy orgánicas, siguiendo las líneas de la naturaleza, a la vez es muy liviano en su construcción porque están hechas como tejidos de mimbre, con placas tejidas de mimbre que se van como tejiendo y van organizando esos espacios. Otra estructura informal de otro tipo, totalmente diferente a lo que vimos antes, que era como más liviana. Y por un lado tenemos la Casa Nautilus de Javier Soissonian en México, que tiene líneas organizativas no geométricas, más orgánicas, pero también la Casa Kaufmann de Frank Lloyd Wright, hecha en 1935, también podemos decir que es informal, porque esa disposición de los volúmenes, que no es a lo mejor tan rígida, y se va disponiendo en distintas alturas, de distinta manera, crean un conjunto de flexibilidad donde no se lee realmente lo que es digamos, la construcción de la estructura. En este caso, el Walt Disney Center Hall de Los Ángeles, en Los Ángeles, de Frank Gehry, sí es muy evidente donde la estructura es informal, porque lo que rige la construcción es la idea, el concepto de ese disparate, digamos, que es toda esta estructura que se va solapando, que se va yuxtaponiendo, que se va organizando de una manera que sea así como muy libre la idea. Alojando un espacio que sí, después llega a ser un poco más ordenado, porque lo necesita esa necesidad de habitar ese lugar de determinada manera. Este es un ejemplo de Catalano. En la bibliografía se nombra a Eduardo Catalano cuando habla de estructuras. Esta es una casa que está hecha en Carolina del Norte en 1953. Muy poco conocida y realmente y poco valorada. En este momento destruida, creo. Pero tiene una estructura informal muy interesante, donde la estructura se apoya en dos puntos y es un techo paraboloide, donde, como dice el autor, unifica la realidad física de la estructura con la inmaterialidad del espacio, en una sola experiencia creativa y sensorial. El espacio creado por la estructura. Y se crea esa inmaterialidad que es una experiencia sensorial. ¿Por qué? Por su relación con la naturaleza, sus aperturas, esa posibilidad de conexión que tiene estructura y contexto. Y también, además de ser, vamos definiendo estructuras formales, informales, también pueden ser visibles o invisibles, que se van como interconectando con lo que es la formalidad o informalidad. Cuando decimos que es una estructura visible, las líneas conceptuales que organizan coinciden con las estructurales. Pueden ser que dividan el espacio o no, pero coinciden con las estructurales. Y las estructuras invisibles son líneas estructurales que son puramente conceptuales, sirven para guiar el diseño. Pueden también introducir
diferenciaciones en el espacio. Si ustedes quieren interrumpir, hacer alguna pregunta, pueden intervenir si les parece necesario, compañeros. Y bueno, acá vemos una estructura visible en el edificio de la UNESCO de Marcel Breuer, 1953. Hoy veíamos que también es del mismo periodo, el edificio de Le Corbusier. Fíjense el tipo de estructura, esa formalidad, en esa época coincidía más con este tipo de estructuras más visibles, donde las líneas son más regulares y donde ahí se nota la geometría y coincide con esa construcción del diseño. Y en este caso vemos una estructura formal, porque vemos que hay un orden, hay una geometría, hay un ordenamiento que se lee, pero que no se llega a distinguir qué es estructural, qué no es estructural. Sinagoga Negev, de Moshe Safdie, 1972. Los diseños también, si ustedes recorren lo que son las fechas de estas construcciones, de estas arquitecturas, cómo van modificándose. Zvi Eker también, en 1971-75, crea este complejo habitacional, que también tiene unas líneas geométricas que van organizando la forma. Por eso es formal y a la vez es invisible la estructura, no se ve dónde coincide o no coincide en la estructura. Ale, habría que decir o recalcar que siempre hay que descubrir la forma básica que está portando en la estructura, sea cuadrado, triángulo, o en estos casos panal de abeja tipo hexagonal. Claro, en este caso, ¿cómo van? O sea, la forma, identifican la forma, la geometría va rigiendo el diseño, pero no se identifica cuál es la estructura como que soporta, digamos, la conformación de esos espacios. Acá parece como que es por adición, es por yuxtaposición de volúmenes, y parece como medio caótico esta organización. Por eso decimos que esa estructura que lo organiza y no se distingue bien cuál es. Acá parece algo más ordenado, porque se ve como un cilindro que rige esta estructura que se va intercalando con distintos niveles de paneles que resultan ser terrazas, muy abierta, muy iluminada, muy liviana, y también confunde a lo que es la estructura. Otra estructura informal. Rangheri vuelve con este tipo de estructuras muy conceptuales, donde no se distingue qué es estructura, qué es espacio, cuáles son las líneas que organizan el diseño. Y acá algo más sencillo, digamos, si se puede decir sencillo, porque son elementos planos que van conformando un espacio, pero que de todas maneras esos espacios abiertos que va dejando, deja también abierta la posibilidad de que tiene esas líneas conceptuales que definen ese espacio. En la Galería Serpentine de 2010, hecho por Jean Nouvel, muestra una estructura invisible, lo mismo que estos dos ejemplos. Y acá hay dos ejemplos que lo pueden asociar con algo más informal y con una estructura más formal. Ustedes verán cuál de las dos es más formal o más informal. Pero los dos definen ese espacio que alojan. Y yo creo que estos son ejemplos que pueden ir relacionándolo con los trabajos que ustedes están haciendo.
O sea, las estructuras definen espacios, o los espacios son definidos por estructuras. ¿Cómo se define el hábitat? ¿Cómo es el modo de habitar ese espacio? Al ser un espacio, en este caso de las estructuras efímeras o de las exposiciones y los pabellones, alojan esa versatilidad que tiene el espacio de ser usado de un modo o del otro. Pero puede ser para permanecer, para circular, para transitar. Y en ese sentido, el concepto del habitar en relación a este tipo de espacios, lo pueden pensar en relación a sus trabajos prácticos, a cómo pueden ir organizando sus estructuras, pensándola un poco más allá de cómo la vienen trabajando, para poder ver cómo pueden hacerlo un diseño más creativo, más dinámico, o más interesante, o que aporta algo realmente al lugar donde ustedes van a poner, a instalar esa forma que ustedes produzcan. Este es un ejemplo que les quería mostrar de un artista danés que se llama Olafur Eliasson. Hace arte sensorial y hace instalaciones y crea algunos espacios teniendo en cuenta la luz, el sonido, el medio ambiente. Pero en este caso, que hizo el Flower Observatory, está en el Museo de Arte de Baltimore, tiene huecos dentro de cómo se van dejando espacios entre los distintos planos, y hace a modo de calidoscopio, que se mueve de una flor a la otra, y se van relacionando y se ven, y van cambiando cómo se visualiza ese espacio superior que tienen, caminando, mirando las distintas posiciones que tienen los planos y los espacios que va dejando entre ellos. Y hizo una instalación en una exposición en China, donde toma el concepto de la flor y de la percepción de lo que es los espacios vacíos en relación a lo lleno de estos planos. Son ideas, o sea, estamos aportando ideas de estructuras, ideas de espacios. Y acá, volviendo a los pabellones, o sea, los pabellones en las exposiciones, que decimos son pabellones arquitectónicos o son instalaciones artísticas. ¿Por qué? Porque el diseño se ve en el solo hecho de poder jugar con la estructura y poder jugar con los espacios y con los materiales, da esa posibilidad de poder crear espacios a lo mejor más artísticos. Y eso artístico que sirve para lo que es el uso de los espacios. Muy diferentes. Bueno, el pabellón de verano, está construido por estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Londres. Y en este caso el pabellón Rimu, en Venecia, es mucho más, digamos, formal. Acá vemos también dos tipos de estructuras, una más formal y una informal. Y estos son estructuras de estudiantes de morfología de otros años. Entonces, en este proceso de la manipulación formal, de venir, de tomar el material, de plegarlo o doblarlo o cortarlo, justaponerlo, en esa manipulación que fue creciendo con la incorporación de conceptos, con la incorporación de proporciones, y después de simetrías o no, y de estructuras y de espacios, y de envolventes, como van a ver más adelante, fueron construyendo este tipo de estructuras, de definidores de espacios. Algunos muy evidentes, como en el caso de la derecha, que, no sé, creó algo así como un puente. Esto de la izquierda puede ser como un pabellón, como lo habíamos visto. Y estas son otras estructuras también de alumnos.
donde los alumnos buscaban estas estructuras. ¿Para qué? Para definir espacios, que definen conductas y modos de habitarlos, de habitar esos espacios. Bueno, hasta acá es hasta acá es lo que tenemos de lo que es el tipo de estructuras. Si ustedes quieren aportar algo más en cuanto a la relación que pueda tener con el trabajo práctico, bueno, bienvenido. Y lo que recalcamos, Ale, es muy buena la presentación, recalcamos siempre, y me parece pertinente lo que decís de ir visualizando y relacionando con sus producciones. Lo que estamos recalcando en los grupos es llevar los modelos a obras, a un modelo arquitectónico. Dejar de lado el primer indicio de gestualidad o de maqueta sin sentido y cargarle una intencionalidad a la maqueta, una intencionalidad ya más arquitectónica. Y viene bien todo un poco lo que estuvimos viendo en el Power. Sí, yo creo que lo que faltaría ver un poco en eso de definir los espacios, qué tipo de espacios se pueden ir definiendo, ir pensando en cómo ir modificando, ir viendo hasta dónde llegaron en esa manipulación del espacio que fue creada en cada uno de los diseños, y bueno, avanzar en eso, en ver en las posibilidades que le da cada tipo de estructura. Si algunos están como, ya sus propuestas de diseño están más a lo que es una estructura formal, y hay otros que van más a una estructura informal. Entonces, explorar y explotar eso, y cómo pueden ir pensando en que hay una totalidad, pero a la vez se puede haber una transformación de la estructura, de cómo, hacia dónde pueden llevarla para lograr otro tipo de estructura. Si es informal, hasta dónde puedo modificarla, pero a la vez, voy a decir, ¿qué potenciales tiene para crear ciertos tipos de espacios? Después sí, va a ir aportando lo que es, bueno, ahora sí ya tendríamos que ir viendo lo que es el cambio de escala, que en esta etapa del trabajo práctico sí tenemos que ir viendo cómo esa propuesta va a ir cambiando de escala y cómo se va a tener que ir adaptando la estructura. Cada elemento, cada miembro de esa estructura se tiene que ir adaptando para ese cambio de escala, para ese espacio habitable que tienen que producir. Hay algo también, Ale, que vos mostrás en el Power, que es la diferencia entre una obra efímera, como los pabellones, que son conmemorativos, se arman y se desarman, y otra es la habitabilidad o la presencialidad o la permanencia. Y el tema de escala también, por supuesto. Pero creo que mostraste bien la diferencia entre los pabellones o instalaciones artísticas, que son construcciones un poco más conmemorativas o efímeras, a diferencia de lo que puede ser permanente o habitabilidad permanente. Sí, sí, porque se puede asociar, o sea, ¿cómo pueden asociarlo más a lo que es algo más relacionado con su trabajo, con el trabajo práctico? O sea, no pensar que tengo que hacer un parador para colectivo, o un mirador, es un espacio creado a partir de esa estructura. O sea, qué modificaciones tienen que ir haciéndoles, y después qué tipo de espacio sí crear en cuanto a eso, en cuanto a qué uso. ¿Va a ser un lugar para permanecer? ¿Va a ser un lugar para transitar? ¿Va a estar en un lugar elevado donde yo pueda ver otra situación? Ale, ¿podés volver a la obra de Londres, el pabellón de Londres, donde se ve interior-exterior? Porque ahí viene bien un poco mostrar la diferencia de espacio, y se va a relacionar con lo que vamos a presentar con Lucas la semana que viene de envolvente. Cuando vemos ese pabellón, no, el de Londres, ahí.
Ya, yo te veo. Viene bien mostrar y cotejar interior-exterior para ver el observador cómo se presenta la percepción o la lectura de la obra desde el exterior, a diferencia del observador desde el interior. Sí. Sí, además acá se ven las distintas, o sea, eso de que muchos de los estudiantes vemos que plantean dos situaciones o como que son más trabajadas, elaboradas, pensadas, una de las partes de ese volumen, una de las caras y las otras no, quedan olvidadas. Entonces, ¿cómo son trabajadas las distintas? Yo te decía, perdón, te decía la de Toyo Ito, Esta, esa, ya. la de Toyo Ito. Bueno, esta también, como está vista desde el interior, bueno, en este caso vemos que es un espacio unitario, articulado, que después lo van a ver más en profundidad, y exteriormente se puede visualizar como un espacio único por esta enorme cubierta que solapa todo el espacio, ¿no? Como que va cubriendo todo el espacio. Y el de Toyo Ito, que aparentemente es como una gran caja perforada, y desde el interior cómo se ve esa cubierta también perforada, y cómo el exterior va entrando, ¿no?, a ese espacio único. Claro, ahí la relación de lleno y vacío también viene bien, porque esa caja perforada no está perforada de cualquier manera, sino tiene unos cortes intencionados, hay oblicuidad, pero se recompone el volumen desde el exterior. Desde el interior hay un juego de transparencia y opacidad también. Entra mucha luz, digamos, alterna lo lleno y lo vacío. Sí, es como que la potencia que tiene ese volumen, la materialidad, la fuerza, se contrapone con esa falta de materialidad en esos espacios. Por fuera quizás es más pesado que por dentro. El observador desde adentro tiene una percepción de entrada de luz y transparencia también. No sé si Guillermo quiere hacer alguna pregunta. No, no, muy bien todo. No, hoy estamos un poco caídos. No, es tal cual lo que están hablando. Son ejemplos que se remiten más directamente por ahí, no solo por una cuestión de escala, sino por una cuestión de que al mirarlos nos dan idea de que no estamos enfrente a edificios monstruosos que requieren mucho más emprendimiento constructivo hasta verlos realizados. Por ahí ver este tipo de pabellones o elementos más, como dijo el Chelo, perfectamente, entre comillas, efímeros, quiere decir que se arman para un fin y después se pueden dejar a modo de elemento como de memoria, pero en realidad son dentro de algún aspecto removibles, se acercan mucho más a la manipulación de algo que por tamaño o por feeling o por estar en la misma línea o frecuencia se adaptan más para el trabajo práctico que se está realizando. Claramente acá hay dos ejemplos, uno orgánico y con todo ese, yo lo diría a modo mío, marketing de Zaha Hadid, y Toyo Ito tiene un poco más de peso, que también hay mucho marketing, por supuesto, pero tiene un poco más de línea, por ahí decirlo más clásica. Lo que vos decís, Chelo, que desde adentro se nota la menor pesadez que tiene de afuera, tiene también mucho que ver con que los vidrios en algunos casos están colocados en el lado interno y a plomo de ese gran espesor que tienen los muros, pero es mucho más zen, no al cohete japonés. No sé si nació en Japón o se crió fuera de Japón, la verdad que no lo sé, creo que es recontra japonés, nacido. Ya no me acuerdo, pero Tendríamos que es preguntarle a Kakisu, Guillermo. a Carlito, no sabe nada. Carlito Kakisu tiene de casualidad el apellido japonés. Lo digo yo.
Carlitos no sabe si Toyo Ito, seguro nació en Japón, ya no me acuerdo. Sí, sí, yo No, creo está, que yo pensé que te referías, Marcelo, al pabellón que hicieron los alumnos de la Escuela de Londres de Arquitectura. que tienen más Ese, ese diseño de Ah, ese, pared también. Está bueno para ese. cotejar también. para los Ese tiene una escala exacta, media, no es ni chica ni muy grande a nivel referencia humana. Y si vos me estás hablando que vas a hablar de envolventes con Lucas la semana que viene, primero que es un envolvente que en sí mismo es todo un cuerpo específico, digamos esa especie de troquelado o de panel de abeja que arma, por decirlo, esa tela o ese material para moldear. En sí mismo ya es toda es un cuerpo espacialmente texturado, ya que se vio textura la semana pasada, no me acuerdo, la otra. y las escalas, fíjate que las escalas que Las también, escalas son diferentes. Lo otro, lo del pabellón Rimu de Egerton, tiene que ver con también no sé cómo decirlo, su afinidad por un sauna finlandés. Estás muy en una sí, pira, parece una pira de quemada, literalmente una pira que van a incendiar y que te invitan a andar, sentate que después prendemos fuego. sí, o como nichos, como, Sí, es medio jodido eso. Pero fíjate la ambivalencia que tiene, que por dentro hay una figura sentada, dos figuras humanas sentadas en ese escalonamiento, de Sí, tablas seguramente, pero sí. por otro lado lo que no se ve es que genera por fuera otro escalonamiento, un interior y un exterior, escalonados. Sí, más que nada es la apertura, Marce, porque por fuera, Hay al que menos verlo del otro lado. lo que puedo apreciar por la foto es un cubo. sí, Alejandra hablaba de que es más formal y decía, es más formal en el sentido de formalidad y el otro es informal en el sentido literal de no ser estructurado. Los El dos, primero me remite a las setas de Sevilla, puede tiene ser, esa pero conformación. sí, El sí. primero puede tener a lo mejor algo de las estructuras áureas, ¿no es cierto? Algo de la espiral áurea en algún punto. A Tendría mí que me ver hace bien. acordar a los plisados franceses sobre tul para todo lo que es la tradición del traje a partir del miriñaque de la época eh, antes, digamos. De los cuellos acá. Exactamente. Todo son los tipos de plisado de lino, de tul, De pero Versace. antiquísimo. Sí, Sí, pero es posterior a eso, es posterior. 16. Es un panal de abeja, técnicamente. Me hace acordar a las puertas placas con cómo están hechas adentro cuando se rompen. Ese panal de abeja de troquelados de cartón. ¿Qué A sé mí yo? otra cosa, Ale, que me gustaría agregar en la otra diapositiva que mostraste después, en la otra, la que viene después. de los alumnos El o cuál. pabellón, no, el pabellón, no me acuerdo el nombre. Ese, no, el otro, ese. La serpentín, este. El, esto de que también el planteo de los llenos y vacíos desde la propia envolvente. Poder pensar en la opacidad y en la transparencia, no solo, digamos, como, bueno, en el caso estoy mirando esta, Toyoito, que está todo como pensado desde la propia justamente envolvente, esta idea de que, bueno, hay sólidos y hay transparentes en la misma laterales, superior, en todo el envolvente. Y eso me parece que está interesante. No sé si está bien, cómo lo estoy pensando. Sí, porque fíjate Pero que lo que vos decís es que el espacio se definió a partir del envolvente. Y en el caso de Zaha Hadid está pensado desde el claro, espacio son como distintos. de la estancia. Y Mm, de Toyoito del envolvente, también fíjense cómo la materialidad de esas envolventes eh, van definiendo de manera distinta. Como decía Guillermo, si ese cristal puesto del lado interior o del lado exterior, ¿qué provoca? Del lado exterior
que esa profundidad va a provocar una sensación diferente que si del lado interior hubiera sido esa, digamos, esa retracción de ese espacio, o sea, que ganaría un espacio y se percibiría diferente. Entonces, de acuerdo a cómo se trabaja desenvolvente y qué espesores tiene, qué magnitudes tiene, no como un, después verán que no se puede trabajar solamente como un plano, sino también puede ser trabajado ese envolvente que tenga una cierta dimensión, espesor, es diferente cómo se percibe esa. Otra cosa que entra en juego también es la calidad de las superficies. Las superficies puras, con esas terminaciones muy, muy definidas, a diferencia de otro tipo de superficies. Acá lo podemos relacionar también con las texturas. En el caso del pabellón de Toyo Ito es una superficie bien pulida, bien definida, esa blanca. Y esas aristas que vos estás indicando, esas aristas también bien definidas, hacen que la volumetría sea una volumetría dentro de todo regular. Sí, soy yo el que está metiéndola, esperando. Lo que quería marcar con esto es que cada objeto puede trabajar monolíticamente, como el de Zaha Hadid, que está acá al lado, este elemento alado que puede ser uno solo y que arma un espacio, o se puede repetir y empezar a trabajar en tensión más de uno, como pasaba también, hay otros ejemplos durante la clase. Y que ustedes, los que están realizando el trabajo, empiecen a considerar también ese objeto que están trabajando, repetirlo y empezar a trabajarlo en tensión o en yuxtaposición, como están haciendo algunos de estos ejemplos, para también ir generando esos espacios intermedios, esos lugares que van apareciendo entre los distintos volúmenes. Uy, los dejé callados. ¿Qué pasó? No, sí, no sé si los alumnos quieren preguntar algo, nos vamos a ir por grupos, no sé qué les parece. Hoy el chat está vacío. Es temprano. El chat está vacío, los dejamos mudos, no hay preguntas. Podrían ir pensando alguna pregunta, a ver qué se puede... A mí me gustaría escuchar a los pasantes. Ah, sí. A lo mejor les despierta alguna pregunta a los alumnos, a los estudiantes, a ver qué pueden relacionar este tipo de estructuras o este tipo de... Alguien a todo esto. No se ven ni fotos. Esto es algo del Zoom, no sé, son los nombres. Dice que tenemos 162, pero... El que pone cámara gana un punto. No le interesan los puntos, me parece. Manito, decís. A ver, vamos a ver. El que pone cámara gana algo, a ver. Ahí Rodrigo Gabriel gana algo. Foto de su trabajo, de su forma. Bueno, no sé... Bueno, si no hay preguntas, por ahí toca dividirnos en, a lo mejor las preguntas van en comisión, más allá de las cuestiones de la estructura, que fue la clase que dio Alejandra, se habló mucho de espacio, se habló mucho de la forma, incluso de sintaxis, ahí matando un poco Robert. Si bien espacio no se ha dado formalmente la clase, todos tenemos una noción de espacio, y todos tenemos una noción de, nacimos y vivimos en espacios, así que, y arquitectónicos. Entonces, si bien no están dadas no está dada la clase formalmente, nociones seguros tienen, así que no se preocupen por ese tema. Entonces las consultas las hacemos por comisiones, ¿les parece? Bueno.
y no sé cómo se hace para dirigir ¿Cómo cada pasamos a uno. los grupos? ¿Cómo se dirige eso de cada uno del grupo? ¿Alguien sabe? ¿No? Día, Elo, chicos. Elo. Ahí está Hay Sole. no Ahí sé está. quién está como administrador, anfitrión. Yo estoy. ¿Querés que te Fíjate pase? si bueno, y si no te enseño, aparece algo que dice sesión de grupos a la derecha.